Bienvenidos. Hoy, nos embarcamos en una exploración de una obra que es casi un universo en sí misma. Las Mil y Una Noches. Ujú. Una obra fascinante, sin duda. Tenemos varios extractos que nos van a servir como puertas de entrada, ¿no? A este laberinto de historias. Exacto. Pequeñas ventanas a un mundo enorme. Y el objetivo es, intentar capturar algo de esa riqueza inmensa, literaria, cultural, filosófica, y entender por qué ha fascinado tanto, por tantos siglos. Claro. Queremos centrarnos un poco en cómo el contar historias, la narración misma, se vuelve una estrategia, fundamental para sobrevivir, ¿no? Y de inteligencia frente al poder. Ajá. La palabra como arma. Así que, vamos a meternos en esto. El punto de partida, para quien no lo tenga tan fresco, es bastante oscuro. La traición que sufren dos reyes, dos hermanos, Shahryar y Shahzaman. Sí. Y la decisión terrible que toma uno de ellos, el sultán Shahryar, que es lo que pone en marcha toda la maquinaria de la obra. Así es. Y hay que decir que no hablamos de una novela, ¿verdad? Es una colección, Monumental. un agregado de cuentos, fábulas, poemas, anécdotas, de orígenes súper diversos. India, Persia, Arabia, Egipto, Claro, de muchos lugares. que se fueron juntando y transformando durante siglos. Es increíble cómo se encajan unas historias dentro de otras. Crean capas y capas de narración. Como una muñeca rusa de cuentos. Algo así, sí. Y los fragmentos que tenemos hoy son solo una probadita, ¿no? Pero muestran bien esa diversidad. Y el marco narrativo que mencionabas es crucial. Ajá. Aunque la figura de Sherezada, su nombre, su estrategia, no siempre esté ahí en los primeros extractos que conocemos, la estructura misma, esa cadencia de «pero cuando llegó la noche». Te lo recuerda constantemente. Exacto, te recuerda la tensión que hay debajo, una vida que depende de que la historia continúe. La narración no es solo arte, es supervivencia pura y dura. Pues empecemos justo ahí, en esa herida, la traición que lo inicia todo. Los extractos describen muy vívidamente esa desilusión de los reyes, Shahryar y Shahzaman, cuando descubren que sus esposas les son infieles. Ujú. Shahzaman, el hermano menor, lo ve primero con su propia esposa y queda devastado, física, emocionalmente. Dice algo así como tener en mi interior como una llaga en carne viva. Uf, qué fuerte. Y luego, los dos hermanos, ya juntos en su desgracia, se encuentran con una escena, casi fantástica. Una escena que, desde su punto de vista herido, parece confirmarles lo peor sobre las mujeres, ¿no? Totalmente. Totalmente controlada, ¿eh? Duerme con la cabeza en su regazo. Pero el control es pura ilusión. Mientras el Efrit duerme, la joven no solo seduce a los dos reyes, Increíble. sino que los obliga, básicamente, a acostarse con ella. Los amenaza con despertar al genio si no lo hacen. Y el remate es ese collar que les muestra, lleno de sortijas, 570. 570. Cada una, dice ella, de un amante distinto, conseguidas junto a los cuernos insensibles de este Efrit. Y su frase final es lapidaria. Cuando desea alguna cosa una mujer, no hay quien la venza. ¡Wow! Es una afirmación potente sobre la astucia frente a la fuerza, ¿no? Este episodio es increíblemente denso y ya establece temas que se van a repetir. Vemos el poder, el de los reyes, el sobrenatural del Efrit, y cómo ambos son vulnerables, se pueden socavar. Claro. Vemos la traición, que genera una desconfianza profunda, generalizada, hacia las mujeres en este caso. Y sobre todo introduce la astucia como la herramienta principal de los que no tienen poder físico o de posición. Ajá. La mujer, que parece la más débil, la controlada, le da la vuelta a la dinámica de poder. Con inteligencia, con deseo, el Efrit poderoso es burlado, los reyes son sometidos. Es una subversión total. Y la consecuencia directa de esto, de ver confirmada su propia traición, con este ejemplo tan extremo, es la reacción brutal del sultán Shahryar. Su orgullo herido, su narcisismo de rey ultrajado, lo lleva a esa decisión terrible. Terrible, sí. Desposar cada día a una joven virgen y ejecutarla al amanecer siguiente.
para asegurarse de no volver a ser traicionado. Una crueldad sistemática. Y eso es lo que crea la necesidad imperiosa de la narración como forma de supervivencia. La situación límite que da origen a la gesta de Scheherazada, aunque ella, como decías, no aparezca nombrada en estos fragmentos iniciales. Exacto. Ese poder herido crea el escenario, y esa idea de que contar historias puede literalmente salvar una vida se ve de forma explícita y, maravillosa en otra historia de los extractos, la del mercader y el efrit. Es verdad. Es una historia que parece un eco de la situación Marco. Un mercader, descansando, tira un hueso de dátil y, sin querer, mata al hijo invisible de un efrit. Sin saberlo. Claro, el efrit aparece furioso y jura matarlo para vengar a su hijo. El mercader, aterrado, pero consigue negociar un año de plazo para arreglar sus asuntos, despedirse, hacer testamento. Y lo notable aquí es la importancia que le dan a la palabra dada, ¿no? Al juramento. Sí. A pesar de saber que va a morir, el mercader cumple. Vuelve al cabo del año al lugar pactado, para que el efrit lo ejecute. Ese sentido del honor, incluso frente a un poder sobrenatural y la muerte segura, el relato lo resalta mucho. Y justo cuando el efrit va a cumplir su venganza, la situación da un giro. Llegan 3 jeques ancianos. Ajá. Y aquí vemos, otra vez, el poder de una buena historia. Cada jeque le ofrece al efrit contarle un relato maravilloso de su vida. Una apuesta arriesgada. Sí, porque si la historia asombra al efrit, este tiene que perdonar 1/3 de la sangre del mercader. O sea, una parte de la culpa, de la pena. Exacto. La vida del mercader queda suspendida, literalmente, de la capacidad de asombro que provoquen esas historias. Es la palabra contra la espada, ¿no? Totalmente. Y las historias de los jeques son ejemplos perfectos de lo que vamos a encontrar en Las Mil y Una Noches. Relatos llenos de magia, transformaciones sorprendentes, traiciones familiares, justicia, injusticia. Mencionémoslas brevemente. El primer jeque cuenta cómo su prima y esposa, por celos, convirtió a su hijo en ternero y a la esclava amante en vaca. Y él, sin saberlo, casi sacrifica a su propio hijo. Exacto. Y luego ella misma es convertida en gacela. ¡Wow! El segundo jeque narra cómo sus 2 hermanos mayores, por envidia, intentaron matarlo tirándolo al mar, La envidia fraterna. pero fueron transformados en perros negros por la magia de la esposa rescatada por él. Justicia mágica. Y el tercero cuenta otra historia de infidelidad. Su esposa lo convierte a él en perro tras descubrirla con un esclavo. Y ella, a su vez, convierte al amante de él en mula. Vemos patrones: celos, envidia, adulterio. Y la magia como castigo o transformación. Lo que es fascinante aquí es cómo la estructura de la obra entera, la narración Marco, que salva una vida, se replica en estas historias internas. Es verdad, es un espejo. El acto de contar no es un simple pasatiempo, es una transacción vital, una forma de negociar con un poder absoluto arbitrario, sea el del sultán Shahriar o el de este efrit vengativo. Claro, la inteligencia, la elocuencia, la capacidad de generar asombro, empatía, se oponen a la fuerza bruta. Y además, estos cuentos exploran temas profundos: la fragilidad de la justicia, la complejidad de los lazos familiares, lealtad y traición juntas, y cómo lo maravilloso, lo mágico, irrumpe constantemente en la vida cotidiana, y la altera de formas, impredecibles. Ya se ve un patrón claro, ¿no? Sí, el poder, por más absoluto que parezca, siempre tiene grietas. Y la palabra inteligente es la cuña que puede abrirlas. Y si exploramos otros fragmentos que tenemos, vemos cómo estos temas se repiten y se entrelazan todo el tiempo. Crean un tapiz muy rico. La astucia, por ejemplo, no es solo de la mujer que engaña al efrit. No, para nada. La encontramos en la fábula del asno, que con sus consejos ingeniosos ayuda al buey a librarse del trabajo. O pensemos en el médico Ruyán. Ah, esa historia es genial. Que cura la lepra del rey Yunnan no con pócimas raras, sino con una estrategia brillante. Impregna de medicina el mango de un mazo de polo, para que el rey le absorbiera el sudar jugando. Una inteligencia práctica, casi un engaño, pero efectiva. Exacto.
Y esa inteligencia muchas veces se cruza con lo sobrenatural. El mundo de las mil y una noches está impregnado de magia. Los Efrits son omnipresentes, seres de poder formidable, capaces de transportar gente instantáneamente como le pasa a Hassan Badreddin. O de guardar tesoros secretos. Pero como vimos, no son todopoderosos ni lo saben todo. Se les puede engañar, aplacar, incluso enfrentar. Y las transformaciones son otro elemento mágico recurrente y muy potente. Que antes eran personas. Exacto. Los habitantes de una ciudad, divididos por religión y castigados por una hechicera. La magia redefine la realidad a cada paso. Y hay lugares mágicos también, como esa montaña del imán, que cuentan algunos relatos, que arranca los clavos y hierros de los barcos que se acercan y los destruye. Imagínate el poder. O seres terroríficos, como la esclava hermosa que resulta ser una gula, una especie de vampiro o demonio que come cadáveres. Uf. La imaginación es desbordante, realmente. No parece haber límites para lo posible en estas historias. Y en paralelo a la magia y la astucia están el amor y la traición, motores narrativos potentísimos. Potentísimos. Tenemos ejemplos de infidelidades crueles, destructivas. El joven encantado, postrado en cama, que descubre a su esposa con un esclavo. El tercer jeque, convertido en perro por su esposa adúltera. Incluso en historias más complejas, como la de Hassan Badreddin, que lo llevan mágicamente al lecho de Set el Hosn. La infidelidad de ella con el jorobado es central, aunque las circunstancias sean raras. Sí, y la historia de Aziz y Aziza es particularmente trágica en ese sentido. Aziz sufre la traición calculada de la hija de Dalila la embaucadora. Mientras que su prima Aziza, que lo amaba con devoción, Muere, literalmente de pena, de sufrimiento por las desventuras amorosas de él. es un contraste muy fuerte. El amor puede ser fuente de la mayor felicidad o de la desgracia más profunda. Exacto. Y esto nos lleva a otro eje temático fundamental: el poder, la justicia y el papel del destino. El poder absoluto, a menudo arbitrario, de los sultanes, de los reyes, es una constante. Desde shariar a otros, sí, es omnipresente. Pero ese poder no está libre de consecuencias, o de una especie de justicia inmanente, ¿no? Exacto. La historia del rey Yunnan y el médico Ruyán es un ejemplo perfecto. El rey, curado milagrosamente por el médico, se deja envenenar el oído por un visir envidioso. Desconfía de su benefactor. Un error fatal. Ordena ejecutar a Ruyán. Y como última acción, le da al rey un libro supuestamente mágico. Al hojearlo, el rey se envenena con las páginas tratadas por el médico. Una justicia poética terrible. Terrible. Y el relato subraya la moraleja, ¿eh? Dice explícitamente: si el rey Yunnan hubiera conservado al médico Ruyán, Alá a su vez le habría conservado. Hay una idea de que las acciones, sobre todo las de los poderosos, tienen repercusiones, a veces guiadas por una fuerza superior o por causa y efecto. También hay reflexiones más directas sobre la tiranía, la justicia. Se advierte que el tirano ha de encontrar siempre otro tirano que lo oprimirá. Una especie de karma político. Y la idea del destino, de lo que está escrito, el maktub, aparece mucho, como en esa frase: está escrito que el hombre destinado a morir en un país no podrá morir más que en el país de su destino. Introduce un elemento de fatalismo, quizás, pero también de aceptación, lo cual conecta con el último gran tema que vemos en estos fragmentos: la sabiduría y la filosofía práctica. Hay muchos consejos sobre cómo navegar la vida, la importancia de la paciencia. No desesperes, pues, nunca. La necesidad de aceptar lo inevitable. Abandónaselo todo. Nuestros proyectos no son más que proyectos de esclavos impotentes. Y se valora muchísimo el conocimiento, la educación. El médico Ruyán es un sabio versado en muchas disciplinas. ¿Sí? En otros relatos, jóvenes como Nosatú demuestran una erudición asombrosa, educadas por sabios capaces de hablar de teología, literatura, medicina, astronomía. El saber se presenta como una forma de poder, de valía personal. Entonces, si intentamos tejer todos estos hilos: astucia, magia, amor, traición, poder, justicia, destino, sabiduría,
¿Qué imagen general emerge de las 1001 noches con estos extractos? Emerge la imagen de un mundo increíblemente vibrante, complejo, lleno de maravillas y peligros, donde la condición humana se explora en todas sus facetas. Si conectamos esto con el panorama general, vemos una meditación profunda sobre el poder. El poder político sí, pero también el de la magia, el del deseo, la seducción y de manera central, recurrente, el poder transformador de la palabra. El poder de la palabra expone la fragilidad de la fortuna, de la vida misma, pero al mismo tiempo celebran la capacidad humana de resistir, de adaptarse, de encontrar caminos a través de la inteligencia, la imaginación y sobre todo el arte de narrar. Y la estructura misma, esa fórmula nocturna, pero cuando llegó la noche, que asegura la continuación, no es solo un truco, ¿verdad? No, para nada. Es un símbolo constante del triunfo de la narración sobre el silencio. Y sobre la muerte. Y funciona a dos niveles, ¿cierto? Mantiene en vilo al sultán dentro de la historia. Ajá. Pero también a nosotros, los que escuchamos o leemos fuera, enganchados a la promesa de la siguiente maravilla, del siguiente giro. Subraya que la historia tiene que continuar para que la vida continúe, precisamente. Es un mecanismo que nos recuerda sin cesar el marco y la figura implícita de Sherazada. Su inteligencia no está solo en conocer muchas historias, sino en saber cómo contarlas, cómo dosificarlas, cómo mantener el interés. Y a través de eso, No solo salva su vida, sino que según la tradición completa, también cura el alma herida del sultán, pone fin a su barbarie. Ella encarna la resistencia, pacífica, inteligente, frente a la violencia ciega del poder absoluto. Creo que incluso solo con estos fragmentos se entiende por qué las 1001 noches ha resonado tanto. Toca temas universales que siguen vigentes: el amor, las relaciones, la justicia, el poder, la traición, lo inexplicable, el bien, el mal. Son historias que, aunque nacieron hace siglos en contextos muy específicos, siguen hablándonos directamente sobre lo que significa ser humano, con todas nuestras contradicciones, grandezas y miserias. Entonces, ¿qué nos podemos llevar de esta inmersión? Quizás la constatación de que estas narraciones ancestrales nos recuerdan nuestra necesidad profunda de contar y escuchar historias. No solo para entretenernos, sino para darle sentido al mundo, para explorar el poder, para procesar emociones y en situaciones límite hasta como herramienta vital, para sobrevivir, para resistir. Hemos recorrido apenas unos senderos de este territorio narrativo inmenso, encontrando reyes heridos, efrits imponentes pero falibles, amantes entregados, traidores calculadores, mundos transformados por la magia y siempre el poder inmenso de la palabra. La palabra como hilo conductor. Un poder que salva al mercader, que desafía al sultán, que negocia con el destino y que explora la complejidad infinita del alma humana. Y en el centro, evocada por la estructura misma, la figura de Sherazada se alza como un símbolo perdurable, de cómo la inteligencia, la paciencia, la creatividad narrativa pueden ser las armas más poderosas contra la tiranía y la desesperación. Una perspectiva muy necesaria, quizás, especialmente hoy. Ciertamente. En una época marcada por la velocidad, la fragmentación y, lamentablemente, por conflictos y violencias muy reales, ¿qué nos enseña esta obra sobre el valor de detenerse a escuchar una historia bien contada? Buena pregunta. Sobre la importancia de la empatía que puede generar la narración. Y sobre el potencial de la inteligencia y la palabra como herramientas para la resistencia y la transformación, social y personal. Y para terminar, una reflexión que quizá estos relatos nos invitan a hacer. Las historias dentro de las 1001 noches juegan todo el tiempo con las apariencias, la verdad, la ilusión. Sí, mucho. Los personajes no son lo que parecen. Los relatos se bifurcan, tienen versiones contradictorias. Esto podría llevarnos a preguntarnos hasta qué punto nuestras propias vidas son construcciones narrativas, relatos que nos contamos para darle sentido a nuestra experiencia. Interesante. Y si es así, ¿cuánto poder tenemos realmente para ser los autores de nuestra propia historia? Para cambiar el guión frente a lo inesperado, frente al destino o las acciones de otros. Algo en qué pensar. Gracias por acompañarnos en esta exploración.